Lo primero es recordarle a los senadores y a los colombianos que además de quienes hemos protestado con la idea de instalar estas bases norteamericanas en Colombia, quienes hemos protestado en Colombia, han protestado también los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, pero además ha protestado prácticamente todo Sudamérica. De pronto, exceptuando al gobierno de Perú, todos los demás gobiernos de una u otra manera han expresado su preocupación o su repudio con respecto a lo que quieren hacer en Colombia. Llamo la atención particularmente sobre el reclamo formal que el canciller brasileño, el señor Celso Amorim, expresó hace pocos días en los medios de comunicación, reclamo que incluyó primero su repudio a la idea de tirarles cortinas de humo a este hecho gravísimo de importancia continental relativo a la instalación de una tropa militar poderosísima en 7 puntos de la geografía colombiana. Pero además, por esta frase específica que señaló el señor Amorim, ministro brasileño, que dice que esto que quieren hacer en Colombia va mucho más allá de lo que pueda ser la necesidad interna de Colombia. Llamo la atención sobre esta aseveración. O sea, ellos ven estas bases como una potencia de fuego militar superior de lejos a cualquier necesidad que pueda tener internamente la República de Colombia. Lo otro que vale la pena recordarle aquí a los colombianos que nos escuchan es que todo este trámite se ha venido adelantando a las escondidas, de manera oculta, negándole a los colombianos lo que se sabía o se venía señalando ocurría. Esto es, por supuesto, un hecho supremamente grave que hay que repudiar. Si no tuviéramos, me dicen, señor presidente, que no se escucha bien, yo le voy a pedir en particular a los patos que haya dentro del recinto, que por lo menos se le ruega a guardar los silencio. asesores hacer silencio. Porque a ratos es como incómodo. Yo no sé para qué traen tantos asesores los ministros, si es para ponerlos a charlar aquí adentro. De lo que se trata es de que no se escuche con tranquilidad. Señor presidente, mire, allá detrás. Allá atrás están esos amigos, doctor Robledo. Mi amigo. A los amigos del doctor Robledo, por favor. Continúe, senador. Y estaba entonces diciéndoles que el trámite se vino adelantando a las escondidas hasta que afortunadamente la revista Cambio, que es una revista que suele ser bien informada, nos contó a los colombianos los que se estaba cocinando. No olvidemos que el doctor Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, cada vez que pudo negó la posibilidad de que la base de Manta se trasladara al territorio nacional. Lo otro que hay que señalar es esto. Esta es una posición del Polo Democrático Alternativo, que es una posición de principios, que incluye 2 enfoques con respecto al problema de principios. Nosotros reconocemos que el gobierno colombiano tiene el derecho y tiene el deber constitucional de enfrentar a quienes lo desafían con las armas en la mano, sean de uno u otro origen esos enfrentamientos. Esa es una posición que la consideramos como una posición de principios, pero al mismo tiempo, senadores y senadoras, también consideramos, y este es un debate de principios, que un fin, por loable que pueda ser o por legal que pueda ser, no justifica cualquier medio. Este es un debate, probablemente los debates más importantes de la historia de Colombia. Quienes secuestran suelen arguir ciertas causas o ciertas lógicas o argumentaciones para justificar su secuestro. A ellos les decimos que así le señalen al secuestro un fin noble, no aceptamos el secuestro porque el fin no justifica los medios. Quienes han utilizado la lógica del paramilitarismo para proceder en Colombia de acuerdo también con unos argumentos supuestamente loables, nos toca decirles que el fin no justifica los medios. Y lo mismo le tenemos que decir al Estado colombiano y al gobierno de Colombia. Ningún fin, por supuestamente noble que sea o por noble que sea, puede justificar cualquier medio. El Estado, particularmente los estados, no pueden secuestrar al que secuestra, no pueden asesinar al que asesina, no pueden robar al que roba. Entonces, dar como argumento la instalación de las bases extranjeras en Colombia
dar como argumento que es que esas bases se van a utilizar contra el narcotráfico o contra el terrorismo, pues no resulta un argumento sostenible, salvo que se apele a la lógica que hay que repudiar de que es que el fin justifica los medios. Repito, lógica que nosotros bajo ninguna consideración aceptamos. ¿En qué consiste entonces la posición de principios con respecto a las tropas extranjeras y el territorio de Colombia? Que con una idea de principios, porque el fin no justifica los medios, no aceptamos la presencia de tropas extranjeras de ningún país de la tierra en lo que consideramos el sagrado territorio nacional, ni norteamericanas ni en ninguna parte. Nosotros creemos además que debiera hacerse un gran acuerdo continental de los países latinoamericanos para que no hubiera tropas extranjeras en ningún país del continente y que solo operaran en cada país las tropas nacionales de cada país circunscritas a las necesidades de ese país. Y esto por una consideración que es obvia y que cualquier persona que no esté obnubilada en una actitud dogmática sectaria tiene que entender, es que un soldado, senadores y senadoras, un soldado de cualquier país del mundo, no importa en dónde esté localizado, en dónde esté parado, representa los intereses del país cuya bandera juró defender. Un soldado norteamericano en el territorio nacional de Colombia representa los intereses de Estados Unidos en el territorio nacional de Colombia. Un soldado alemán localizado en Burundi representa en Burundi, ese soldado alemán, los intereses de Alemania y no los intereses de Burundi. Esta es una cosa absolutamente elemental que tiene que entenderla cualquiera que, repito, no esté obnubilado por una posición sectaria en este sentido. Razón toda tiene en desarrollo de esta lógica que estoy explicando la explicación que le hizo la presidenta de Argentina al doctor Álvaro Uribe en estos días, cuando le dijo: señor presidente, yo no puedo creer que el coronel Fernández pueda darle órdenes al coronel Johnson, refiriéndose en el caso de un coronel de un país latinoamericano dándole órdenes a un oficial de bandera norteamericana. Nos van a echar aquí el cuento de que las tropas norteamericanas que se asienten en el territorio de Colombia van a recibir órdenes del doctor Silva, van a recibir órdenes del presidente de la República de Colombia. Esas tropas norteamericanas que se asienten en Colombia van a recibir órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas. Por favor, lo menos que tenemos es que pedirnos respeto en estos debates y en esas argumentaciones. Les hago una pregunta que va más allá. Si llega desde el Pentágono, desde el Comando Sur, una orden a un oficial norteamericano instalado en Colombia diciéndole que proceda de frente a tiros en contra de tropas colombianas asentadas en Colombia, ese oficial norteamericano se va a negar a cumplir la orden con el argumento de que es que en el tratado eso no está permitido. Por favor, seamos serios. Todos sabemos que estas cosas funcionan con la lógica de que o las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Luego, estamos hablando de asuntos de especial complejidad. Esto no quiere decir que no podamos tener relaciones con Estados Unidos. Aquí nos pasa parecido a lo que nos pasa con el Tratado de Libre Comercio. No es que no podamos tener negocios con Estados Unidos, lo que no podemos es tener malos negocios con Estados Unidos, y en ese sentido asentar esas tropas en Colombia es una cosa que yo considero como una de las peores o la peor decisión de la historia del país. De otra parte, voy a mencionar un asunto que suelen evadir o que evaden, y ustedes van a ver que lo van a evadir esta noche aquí los defensores de las bases. Estados Unidos, el Pentágono, Washington, no representa los intereses de las hermanitas de la caridad. Estados Unidos no es un país que haya demostrado en la historia de la humanidad que el uso de la fuerza no lo pone al servicio de sus intereses. Lo voy a decir de una manera más directa: Estados Unidos es un imperio. La política global que desarrolla es una política imperialista, el más grande imperio de la historia de la humanidad. Nunca había habido un imperio más armado en el mundo que los Estados Unidos de hoy. Estados Unidos tiene 500.000 de tropas por fuera de sus fronteras. Estados Unidos gasta este año en todo su aparato militar 612.000 millones de dólares, que es más lo que gasta la humanidad toda sumada. ¿Y para qué ese gasto militar? ¿Para qué los centenares de bases que tienen localizados en todos los confines de la tierra? ¿Para llevar la felicidad al África? ¿Para llevar la felicidad a Asia? ¿Para llevar la felicidad a América Latina? ¿Para traer la felicidad a Colombia? O sea, Estados Unidos no es un imperio, ministros, no es un imperio.
y cómo funcionan los imperios, cómo actúan los imperios. La cosa es bien simple, un imperio es un país poderoso que mediante mecanismos diplomáticos o mecanismos económicos o mecanismos militares y de guerra le impone a otros países un orden que tiene que ver con beneficiar los intereses de los capitales y de las riquezas de ese imperio y no de los otros países de la tierra. Yo les pediría, señor canciller, que esta argumentación que le estoy haciendo con respecto a si Estados Unidos es o no un imperio, me la refute o me la respalde. Estoy recomendando mucho este libro en estos días, se llama Legado de Cenizas, la historia de la CIA, de Tim Weiner. No es de la izquierda ni pertenece al polo. Es un cronista del New York Times. Es un libro recomendado por el periódico The Wall Street Journal, por Los Angeles Times, por The New York Times, por The Washington Post. ¿Y qué es lo que explica este libro con todo detalle? Y no lo hace escondiéndose, ni a él lo avergüenza. A él le parece que eso está bien, al señor Warner. Dice que Estados Unidos es un imperio y explica cómo con todo detalle. No ha habido contradicción política grave en los últimos 60 años de la historia del mundo donde Estados Unidos no haya intervenido como un imperio, intrigando políticamente, sobornando, corrompiendo en muchos casos o agrediendo militarmente en otros casos. Repito, recomiendo el libro El legado de cenizas, la historia de la CIA, por un autor norteamericano que explica con franqueza lo que yo estoy mencionando aquí y a lo cual quisiera que se refirieran de manera precisa los ministros de los que estamos hablando. Y las historias del imperio son todas. Es que yo no sé cuántas acciones militares hemos tenido que observar en las últimas décadas en la solo América Latina. República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Chile, Brasil, en todas partes han intrigado y en todas partes han estado. Entonces, estas bases que se van a instalar tienen que ver con esa lógica. Y ojo, senadores y senadoras colombianos, no nos digan tampoco que es que el texto del tratado no autoriza a esas bases norteamericanas para derrocar un gobierno en Colombia. Es que tampoco cumplen con las normas. En estos días se ha recordado cómo en el año de 1848 Estados Unidos firmó un tratado con la Nueva Granada de esos días, en la que Estados Unidos se comprometió a garantizar militarmente la soberanía de la Nueva Granada, o sea, la Colombia de hoy, sobre Panamá. Y todos sabemos que cuando llegó la hora de cercenar el territorio nacional y quedarse con el canal de Panamá, las tropas norteamericanas sí llegaron a Panamá, pero no a garantizar la soberanía de Colombia sobre el territorio panameño, sino precisamente a hacer exactamente lo contrario. Les voy a dar este dato, senadores y senadoras, que preocupa mucho en América Latina. Después de que el gobierno de Colombia intervino de manera ilegal con tropas colombianas en Ecuador, ustedes se acuerdan que la OEA se reunió y que la OEA repudió ese acto hostil e ilegal de las tropas colombianas en el territorio ecuatoriano. Y recordarán que el propio gobierno de Colombia, con el doctor Álvaro Uribe Vélez a su cabeza, tuvo que pedir excusas y prometer que nunca más lo volverían a hacer. Aquí tengo las notas exactas de a lo que se comprometió Colombia en ese momento. Y atérrense ustedes, colombianos y colombianas, el único país de la OEA que no firmó el artículo 4 de esa declaración, que condena el uso de la fuerza militar en la América Latina con cualquier propósito. ¿Saben cómo se llama? Los Estados Unidos de América. O sea, Estados Unidos le notificó el 17 de marzo del año pasado a toda la América Latina que Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir militarmente donde se le diera la gana en este continente. Eso fue lo que quedó establecido ese día, con el cuento de los ataques preventivos y con los cuentos de la lucha contra el terrorismo. Entonces, no nos sorprendamos si aquí muchos colombianos, yo diría que la mayoría, y mucha gente en América Latina se preocupa por estas bases, doctor Silva. Es que estamos hablando de las bases de un imperio que hace un año nomás nos advirtió a los latinoamericanos que si tienen que agredir a cualquier país en América Latina, lo van a agredir si eso se los determina sus intereses. Pero no solo eso, también dicen que si tienen que agredir en América Latina a través de las tropas de un tercer país, lo harán, que fue en cierto sentido lo que sucedió contra la República Ecuatoriana. ¿Cuáles son las 4 razones principales por las que yo pienso que estas bases no se deben aceptar? La primera, a mi juicio, es la más grave, es que la base o las bases se dirigen primero que nadie contra Colombia, es obvio, obvio.
ocupan el territorio nacional esas bases extranjeras y violan la soberanía del país y la autodeterminación. Eso es apenas obvio que sea así. Les voy a contar una anécdota para que ustedes vean hasta dónde llegan las imposiciones de Estados Unidos sobre Colombia y sobre todo en asuntos militares. Esto ya se los conté a los ministros en el debate en la Comisión Segunda. El doctor Andrés Pastrana, en una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, contó cómo, aquí tengo las informaciones, el despeje del Caguán, senadores, había sido una exigencia del gobierno de Bill Clinton para que hubiera Plan Colombia. Ojo, el despeje del Caguán fue una condición del gobierno de Estados Unidos para dar la plata del Plan Colombia. Sobre el despeje del Caguán se pueden tener muchas opiniones. También decía en la Comisión Segunda que supongo que al doctor Valencia Cosio le parece una maravilla el despeje del Caguán y supongo que al doctor Uribe le parece malísimo. Pero a lo que quiero llamar la atención es a esto, colombianos. Hay derecho, es aceptable que un gobierno extranjero le imponga a un país como Colombia una cosa de la gravedad de las implicaciones de un despeje como ese que hubo en ese momento. Pero vamos más allá. Dijo también el doctor Andrés Pastrana, lo dijo en marzo 17 de este año, que el Tratado de Libre Comercio también era una condición del Plan Colombia. Podemos tener muchas ideas sobre el Tratado de Libre Comercio, si es bueno, regular, malo, pero que eso nos lo imponga Estados Unidos mediante los recursos del Plan Colombia, porque es que aquí todo el día se habla que los gringos dieron, que los gringos vinieron, que ofrecieron, que no sé qué, etcétera, pero nadie se pregunta cuánto cobran los gringos por sus llamados servicios. ¿Cuánto le ha costado al agro colombiano, para solo hablar del agro, la política de libre comercio impuesta por el Plan Colombia, que se viene desarrollando desde hace rato? ¿Alguien se ha tomado el trabajo de comparar los dólares del Plan Colombia con las pérdidas agrícolas del Plan Colombia, industriales y de todo tipo? ¿Sabían ustedes, senadores, y estoy seguro que no lo sabían, que el doctor Juan Manuel Santos, ahora en trance de candidato presidencial cuando era ministro de Hacienda en diciembre 20 del 2001, firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional que se llama FMI, acoge el Plan Colombia? Luego, lo que nos impusieron en el Plan Colombia, donde van todas las privatizaciones de las electrificadoras regionales, para poner un ejemplo, nos lo convirtieron después en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto nos obliga y que nos lesiona en materia gravísima la soberanía nacional y la economía del país. ¿Cuánta hambre en Colombia por cuenta del Plan Colombia? Y no me estoy refiriendo a lo que pueda tener simplemente que ver con la lucha contra el narcotráfico, me estoy refiriendo a cosas de este calibre, como las que estoy explicando aquí. Entonces, que no nos vengan tampoco, ministros, con el cuento a decir que es que por aquí se aparece Estados Unidos como si fuera la madre de Calcuta haciéndole regalos a los colombianos. Estas bases, senadores y colombianos, esto es de extrema gravedad, involucran en materia gravísima a Colombia en la estrategia militar de Estados Unidos por el control del mundo. Estas bases convierten a Colombia en peón de la estrategia de guerra de Estados Unidos por el control del mundo. Con la guerra no se juega, senadores y colombianos. Estas guerras nos pueden terminar, estas bases nos pueden agravar en materia insospechada los problemas de violencia y de guerra del país. Este tipo de prácticas van atadas a otra cosa que hay que denunciar. Ahí nos anunciaron que van 80 militares colombianos en estos días a Afganistán. ¿Qué tienen que hacer tropas colombianas en Afganistán? ¿Qué le ha hecho el pueblo de Afganistán al pueblo de Colombia para que nuestras tropas se vayan a ponerse allá al servicio de los Estados Unidos para agredir a un pueblo que ni siquiera los colombianos saben dónde queda? Todo esto viene junto en este paquete del que estamos hablando. Alguien me decía en estos días en algún programa de radio: sí, senador, todo eso que usted dice es cierto, pero tampoco es tan grave, porque es que ahora el presidente de Estados Unidos se llama Barack Obama y no George W. Bush. Pues les cuento una cosa que me tropecé en estos días. ¿Qué dijo el señor Obama el día en que las tropas colombianas agredieron en la hermana República del Ecuador? Acto ilegal. Y el fin no justifica los medios. ¿O vamos a terminar justificando las motosierras y el secuestro? ¿Que porque hay un fin supuestamente noble para justificarlas? ¿Qué dijo Barack Obama cuando Colombia o las tropas del ejército colombiano atacaron la vecina República Ecuatoriana? Dijo Barack Obama, era candidato a la presidencia, es el presidente de Estados Unidos: apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a terroristas que buscan esconderse de otro lado de sus fronteras. O sea, Barack Obama, en estos asuntos,
está en la política misma del señor George W. Bush, es decir, el ataque preventivo. Es decir, que el Estado norteamericano se arroga el derecho a atacar donde se le dé la gana y respaldar a quien ataque en cualquier parte, luego no hay esperanzas que hacer. Y aquí hay un hecho que es muy grave, que Colombia pasó desapercibido y que en parte explica las reacciones airadas de los vecinos con respecto a esto, son las declaraciones del doctor Juan Manuel Santos, en ese momento ministro de Defensa, en el periódico El Tiempo en marzo primero pasado. Dice Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, después de que Uribe juró en la OEA que nunca volvería a repetir lo que pasó en Ecuador. Después de que Uribe se comprometió a no repetir eso, y miren lo que dijo Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de Colombia: golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional. Yo le pregunto a los senadores de la República, le pregunto al gobierno de Colombia, le pregunto a usted, ministro de Defensa, le pregunto al canciller, le pregunto a los empresarios colombianos y a los trabajadores colombianos, esta es la política oficial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el derecho que expresó su ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, a atacar a cualquier país del vecindario si aquí se consiguen los argumentos que quieran conseguir para hacer esa agresión. ¿Así se quieren tener buenas relaciones con los países vecinos? Así se quiere tener un trato cordial con los países vecinos, con quien es obvio que el presidente Uribe tiene grandes diferencias, y es obvio que las tienen Chávez y Correa, pero no va a ser con este estilo de la matonería como vamos a tener las relaciones que queremos tener. Esos son gobiernos elegidos legítimamente por sus pueblos, así no les gusten a los colombianos, de la misma manera que el presidente Uribe fue elegido por los colombianos, así no les guste a los vecinos. No es con este tipo de amenazas y este tipo de actitudes como vamos a relacionarnos. Y no olvidemos una cosa, senadores, nosotros los que estamos aquí sentados no sufrimos del hambre y de la miseria y de la pobreza que están sufriendo los pueblos de Colombia y de Ecuador y de Venezuela cuando las relaciones se dañan. Aquí nadie vende pimpinas de gasolina, ni está pendiente de hacer un mercado en Venezuela o al otro lado de la frontera con el Ecuador. Estas son cosas que hay que trabajar con seriedad. Colombia se está convirtiendo en una actitud nacionalista que no corresponde con las realidades y con las necesidades. Mediante este tipo de decisiones se está aislando en el continente. Ahora, aquí los canales de televisión podrán arriar a las barras bravas colombianas en lo que quieran, pero esto le está haciendo daño grande al país. Y repito, es muy grave que este gobierno, después de lo de Ecuador, después de lo de la OEA, haya permitido que su ministro de Defensa amenazara el vecindario, arrogándose el derecho de hacer lo que se le antoja. Y ese va a ser el próximo presidente de Colombia. Y ustedes se preguntan por qué están molestos los vecinos. Si la cosa fuera al revés, ¿qué pensaríamos, senadores? Es decir, si la base que se va a instalar en Colombia o las bases fueran de otra potencia extranjera o la misma y estuvieran localizadas en Ecuador y en Venezuela y desde esos países estuviéramos siendo agredidos o fuera a ser agredido el gobierno de Colombia, ¿qué diría el gobierno de Colombia? Tenemos que hacer estas cosas con cabeza fría y tramitarlas con seriedad, las cosas que suceden. Concluyamos, senadores, que había advertido que iba a ser breve, concluyamos con un par de reflexiones finales. Primero, no debe haber bases extranjeras, ni en Colombia, ni en ningún sitio del territorio de Sudamérica. No debe haberlas, las de nadie, de absolutamente nadie. Y por supuesto que las de Estados Unidos tampoco, por todos los agravantes que ya he mencionado. No debe haber bases. Los colombianos y todos los demócratas del continente nos debemos oponer a eso. Fuera tropas norteamericanas del territorio de Sudamérica. No queremos ser peones de ese imperio, no queremos poner muertos por cuenta de las necesidades de las transnacionales de ese país, no queremos. Y enfrente el gobierno, por supuesto, hay que enfrentar a todas aquellas violaciones de la Constitución y de la ley, pero hay que enfrentarlas, repito, sin la lógica de que el fin justifica los medios. El Estado no puede secuestrar al que secuestra, no puede asesinar al que asesina, no puede robar al que roba. El Estado no puede, con el argumento de defender los intereses nacionales de Colombia, pisotear todos los intereses nacionales de Colombia, como he acabado de explicar. Pero si se empeñan, tengan siquiera la delicadeza, ministros, de traer esto al Congreso. Respeten la Constitución que juraron cumplir. Permitan que haya un debate franco y claro sobre esto. No sigan haciendo esto a las escondidas. Permitan que la Corte Constitucional la revise, senadores y senadoras.
exijan el respeto a sus derechos. Es que aquí no nos eligieron para que viniéramos simplemente a ganarnos un sueldo, nos eligieron para representar a unos determinados electores y exigir que el Congreso de Colombia se le respete en sus fueros. Aquí hace rato le oí decir a alguien en una intervención bastante desafortunada que era que el presidente de la República tenía algo así como derecho a hacer lo que se le antojara, cosa que no es cierta. Pero cuando se trata de defender los intereses del Congreso, también los quiero ver, senadores, diciendo que es el Congreso de Colombia el que tiene que aprobar o improbar esa norma. Tienen la mayoría, bueno, tramiten como es, permitan que la Corte Constitucional revise. ¿Por qué le temen a la Corte Constitucional? ¿Por qué se le ocultan a la Corte Constitucional? ¿Por qué se le esconden? Si tienen la razón y dicen que la Constitución los protege en este caso. Por todas estas razones, que pienso que son de fondo y que vamos a oír con atención si les hacen caso o no les hacen caso, por todas estas razones nos ratificamos, señor presidente, en la idea de que estas bases tienen como primera víctima, no a los vecinos, al pueblo colombiano, al pueblo colombiano. Digamos una cosa agria para terminar, lo que pasa es que aquí hay colombianos que lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación, que les va bien aun cuando a los colombianos les va mal. Entonces es probable que no se sientan amenazados cuando llegue una potencia extranjera a arremeterlos en contra de los intereses y los derechos de los colombianos, porque es que no es con ellos. Yo a ratos en Colombia me siento en un país, viviendo en un país ocupado, ¿no? Ocupado por los gobiernos, ¿sí? Que definitivamente maltratan todo el día, repito, a las gentes del común, a las capas medias, a los empresarios no monopolistas, decidiendo siempre en beneficio de intereses contrarios a los intereses nacionales. Esperemos que los colombianos entiendan esto, entiendan la gravedad de lo que ocurre y actúen en consecuencia. Muchas gracias, señor presidente.